Sí, hay que grabar la clase. Ya. Ok, entonces voy a hacer, como le digo, son como 4 subtemas, digamos, 4 características que quiero presentarles de la economía peruana. Entonces voy a presentar una, 10 minutos de diálogo, otra, 10 minutos de diálogo, y así hacemos. ¿Ok? Y la voy a tratar de hacer un poquito como rápida porque es un poco larguito, tengo hartas cosas por decir y luego me voy de rollo y no quiero que la clase termine tan tarde. ¿Ok? Entonces el primer tema es esto que llamamos heterogeneidad productiva, que en algunas versiones teóricas de la economía se llama dualismo, pero de la idea del dualismo se pasó a una idea de que no necesariamente son 2 sectores, sino que pueden ser más. Y entonces se le ha dado este nombre un poquito más enredadito de heterogeneidad productiva, en el sentido que puede ser dualismo, puede ser, digamos, algo así como trialismo, tetralismo o no sé qué, como varios sectores. Y les voy a presentar una idea como de 3 sectores luego. ¿Ok? Y esto tiene mucho que ver con la lectura. ¿Ok? Entonces aquí se los voy a, se parece mucho a la lectura, aunque la lectura lo profundiza un poco porque lo presenta de manera dinámica en el último periodo, por eso es tan chévere la lectura. ¿Ok? Pero como características estructurales, lo que tenemos es esto, ¿no? La idea básica es esta. Hay una productividad muy diferenciada, ¿ok? Hay un sector de la minería, la electricidad, que tiene una productividad muy alta. Esto está medida como productividad media, ¿ok? O sea, valor agregado por trabajador, en realidad, medida así. Pero como ven, el gran tema es esto, ¿no? Minería, electricidad, mucha productividad, muy alta productividad, muy poco empleo, ¿no? Este es un sector que podemos llamar como intermedio, finanzas, construcción, manufactura, y me parece que este es transportes, ¿no? Que tiene una productividad media. Esto es como porcentaje de la productividad promedio. Entonces, digamos que la minería y la electricidad tienen una productividad 8 veces el promedio, y si la comparan con la agricultura, tienen una productividad de 20 o 30 veces el promedio agrícola, ¿ok? Este es un sector intermedio, manufactura, construcción, un poco encima del promedio, ¿ok? Y luego tenemos un sector de baja productividad, pero una enorme cantidad de gente, 75%. Y esta es una de las características esenciales de la economía peruana. Aquí está por sectores, clasificados según la clasificación industrial internacional uniforme. Este grafiquito es el único que hay, creo así. Tiene como los mismos sectores, pero cada uno lo divide entre formales e informales. Esta es la tesis doctoral de Juan Chacaltana. Y digamos, es como el anterior, solo que un poco más preciso, y bueno, no está en colorcitos, ¿no? Y no está en porcentajes, sino en otra este, estándar. Y digamos, lo que sirve un poquito a ver la diferencia, por ejemplo, entre minería formal, miren qué poquito empleo y cuánta productividad, y la minería informal está por acá, tiene una productividad un poco media, ¿no? O la diferencia entre el transporte formal y el transporte informal que está por acá. Y el comercio, incluso el comercio informal está por acá y el comercio formal está por acá. Esto del comercio es algo que es más, como se puede entender, ¿no? El comercio formal, ¿qué es? Los grandes supermercados, las tiendas por departamentos, etcétera, ¿no? En cambio, el comercio informal es lo que tiene mucho más gente y que son pues todos los mercaditos, digamos, ¿no es cierto? Ahora fíjense que hay bastante comercio formal, ¿no? Claro, esto incluso en los supermercados, las tiendas por departamento también, todas las tiendas formales, aunque sean pequeñas, ¿no? Y en cambio este es el comercio informal, etcétera, ¿no? Y es interesante, por si acaso la agricultura informal está por acá, la agricultura formal, déjenme que la agarre, que es esta de aquí, que es la que se referiría a la agroexportación. Lamentablemente el gráfico está solo en 2017, por lo que esto luego ha crecido la agroexportación y se ha hinchado por acá un poco, pero no mucho, por si acaso, a pesar de que ha creado empleo, no es mucho. Ok, esto es como una característica esencial de la economía peruana, esta diferencia de productividad, y es bien importante, ¿por qué? Porque este es el tema, ¿no? Todo este sector de baja productividad son de micro y pequeñas empresas, de autoempleados, con una baja productividad, con bajos ingresos y el sector pobre. Entonces, digamos que una característica más o menos importante de la economía peruana es que buena parte de la pobreza no es un sector que esté en relaciones asalariadas, ¿me explico?
sino que son básicamente informales. Luego discutimos la informalidad, pero digamos que son microempresas, básicamente. ¿Ok? Ese es un tema esencial de la economía peruana. ¿Ok? No sé si recuerdan, pero un temita, un grafiquito de la presentación de Oscar Dancourt la semana pasada mostraba cómo con la pandemia el trabajo asalariado formal se achica en cantidad, pero no en salario. ¿Me explico? O sea, se despide gente, pero el salario no se achica mucho. El salario es más o menos estable. En cambio, los trabajadores informales caen en ingresos y no tanto en cantidad. ¿Por qué? Porque la gente sale a vender, pero vende menos. Son dos dinámicas bastante distintas en cuanto a su dinámica de ingresos y de empleo. ¿Ok? Por si acaso, este es como la misma idea, pero presenta, no es la misma idea, claro, la misma idea, pero por tamaño de empresa. Entonces aquí pueden ver cómo por tamaño de empresa, la mayor parte de trabajadores son trabajadores de micro autoempleados o de microempresas, ¿no es cierto? 11 millones. Luego siguen los trabajadores de las grandes empresas de 51 y más trabajadores, ¿ok? 3 millones. Y luego el sector de empresas medianas. Algunos autores a nivel internacional, creo que varios en el Perú, Fernando Villarán y otros, llaman esto como la paradoja de que no tenemos, o nuestro sector de mediana empresa es muy pequeño, ¿no? Tenemos una cúspide, digamos, de grandes empresas, ¿no? Que contratan una cantidad de trabajadores y una masa de pequeñas empresas autoempleados y poco sector intermedio. ¿Ok? Entonces, esta es una característica bien importante porque esto determina mucho los ingresos de los trabajadores. Ahora espérense. Ah, perdón, esto a veces se enlentece mi computadora. Ya. Y por si acaso, luego discutiremos aquí, esto muestra cómo sectorialmente hay distintas composiciones de la formalidad y cuánto influye, ¿no? Por ejemplo, el comercio, ¿no? Este, ¿no? El sector informal produce el 32% del PBI, pero tiene el 65% de los trabajadores. En cambio, la minería, mira, el sector informal solo produce el 2% del PBI y tiene el 30% del empleo, ¿no? Hay distintos niveles tecnológicos, porque lo que determina esta relación entre empleo y PBI es el ratio tecnológico, digamos, de capital trabajo o de valor agregado trabajo, que están bastante asociados. ¿Ok? Este, la elaboración propia se refiere al trabajo de Juan Chacatana, hace falta aquí poner la referencia. ¿Ok? Esto dio lugar a un trabajo que hizo el profesor Javier Iguíñez conmigo, pero en realidad el mérito mayor es de él, en la cual, digamos que hicimos este esquemita de cómo entender esto, digamos, ¿no? Y el esquemita, digamos, el modelito de cómo entender esto, incluye algo así como esto, ¿no? Por un lado, este sector de muy alta productividad y muy poco empleo. Por otro lado, un sector intermedio de mediana productividad, vamos hasta acá, y por otro lado, un amplio sector de muy baja productividad. Entonces, digamos que trabajamos un modelo de no dualista, sino trialista, digamos, de tres sectores, que sería algo como, digamos, los modelos más básicos de esto en la literatura son dualistas de dos sectores. Me explico, un sector moderno de mayor productividad y un sector que en algunas literaturas se llama como tradicional de baja productividad. Pero aquí, digamos, la idea de este modelito es que dentro del sector capitalista formal hay una gran diferencia entre algún sector de muy alta productividad y otro de una productividad mediana. Y eso lo recogimos con Javier Guins en este esquemita que les cuento ahora. Y este esquemita básicamente lo que dice es lo siguiente. Este esquemita está puesto como el otro gráfico, solo que lamentablemente no sé si lo pusimos al revés. Imagínense que lo que está aquí a la derecha está puesto a la izquierda, ¿okay? Está como acomodado al revés. Entiendo que si han leído el gráfico deben haber visto un gráfico, la lectura, entonces ya entienden el gráfico, ¿no? Esta es la población y esta es la productividad, y en realidad el PBI es el área, ¿no? Es el área. Ok, entonces este grafiquito muestra la cuestión al revés y plantea esto, ¿no? Este oscurito es la, la productividad media en los distintos sectores. Este es el sector de muy alta productividad, este es el sector intermedio,
y este es el sector de muy baja productividad. Si esta es la línea de pobreza sobre todo afecta a los de baja productividad. Ojo, esta es la productividad media, no quiere decir que sean los ingresos de la gente. Los ingresos de la gente aquí están graficados como esta línea de aquí punteadita. Si voy muy rápido y tienen preguntas, discúlpenme, me avisan, ¿ah? No sé si yo me entusiasmo mucho hablando, ¿ok? Pero si tienen cualquier duda o comentario, me avisan. Pero voy a hacer una partecita de presentación y ahí tenemos un diálogo, ¿ya? Entonces, estos serían los ingresos de las personas. Claro, en los ingresos hay una diferencia entre el valor agregado por trabajador y los ingresos del trabajador. Bueno, la gente que gana muy poco, no, ¿no? Este es el ambulante, su ingreso es su venta. ¿Me explico? Aquí hay un sector, digamos, pequeñas empresas que tienen un pequeño excedente y desde luego aquí hay un excedente mucho mayor. Estos son los salarios, ¿no? Y de aquí sale una discusión sobre alternativas que tiene que ver un poco con lo que ustedes han leído, ¿no? Posibilidades de resolver el tema de la pobreza, ¿no? Uno es, si crece el sector de muy alta productividad, el problema es que crea muy poco empleo, ¿no? Se podría aumentar los salarios acá, pasando de esta raya puntadita a esta rojita punteadita, pero esto va a afectar a un sector no muy grande de la población. Para decirlo, es un tema que discutiremos luego, pero en el análisis que hizo Adolfo Figueroa en los 70 sobre la redistribución, luchar por la redistribución entre el capital y trabajo en la punta de la productividad del sector minero, digamos, no va a afectar solo a una pequeña parte de la población, no tiene un gran efecto sobre la pobreza. Segunda estrategia posible es la estrategia, digamos, industrialista, que tiene por varias razones tiene otro mérito. Entonces, esta estrategia lo que puede hacer es aumentar el empleo. Esto sería, digamos, el sector agroexportador. Si queremos verlo en los últimos años, el sector agroexportador sería este sector moderno de productividad media alta, digamos, ¿no es cierto?, capitalista, con relaciones asalariadas, que al crecer genera empleo y por lo tanto toda esta gente tiene un empleo con mayores ingresos, resuelve la pobreza monetaria, ¿no? Aún así, no ha logrado ser muy grande, que es una de las cosas que se discute en la lectura que ustedes han visto, cuánto se ha modificado la composición del empleo entre los sectores. La última posibilidad es aumentar la productividad del sector de bajos ingresos, ¿no? Esto es algo que aquí hay una discusión, digamos, hasta qué punto esto es posible y hasta qué punto ha sucedido. Quizá la gran diferencia que hay aquí es que el sector de baja productividad, creo yo, el sector de baja productividad incluye como dos sectores distintos. Uno es los ambulantes en Lima, por decirlo así, los mototaxistas en Lima, los taxistas en Lima. Entonces, esa producción individual en las grandes ciudades, digo Lima porque es donde vivo, esa producción individual en las grandes ciudades tiene pocas posibilidades de aumentar su productividad, ¿no? ¿Cómo aumenta su productividad el peluquero de barrio? ¿Cómo aumenta su productividad el señor que me vende tamales en las noches? Muy poco, pues no hay dónde. Su posibilidad mayor es en pasarse al sector más avanzado. ¿Ok? En cambio, la otra discusión que hay, no sé, supongo que la tendremos más adelante, es el aumento de la productividad rural, ¿no? Como veremos más adelante, Richard Webb postula que la pequeña producción agropecuaria, que es parte de acá, ha aumentado su productividad al ritmo del 4% anual los últimos 25 años. O sea, ha aumentado sustancialmente. Y que ese sería, en realidad, creo que no hay un cálculo, pero se podría hacer, o alguien lo debería hacer, es como probablemente el principal efecto que ha hecho que la pobreza en el Perú, la pobreza monetaria en el Perú haya reducido y la pobreza rural sobre todo se haya reducido. ¿Ok? Cuando un campesino aumenta su productividad, aumenta sus ingresos, aumenta esta línea. ¿Ok? ¿Cuánto esto está conectado con estos otros sectores? Esa es pues una de las cosas que ustedes han leído que no está muy conectado, ¿no es cierto? Tal vez una de las lógicas de estos modelos dualistas que son sectores que se mueven independientemente y solo se conectan en el mercado de trabajo. Ok, aquí, bueno, una discusión, una propuesta que hicimos con Javier Guille que tiene que ver con cómo se genera un desarrollo productivo, sobre todo en esta parte de acá. ¿Ok? Paso más allá de esto, claro, aquí la idea era cómo se generan empresas,
en las zonas sobre todo rurales, pero en el intermedio hay toda una discusión en los que han discutido esto sobre el tema de las ciudades intermedias o los corredores económicos, ¿no? De, no solamente el aumento de la productividad no solamente tiene que ver con producir más de lo mismo, sino producir mejores productos y transformarlos, porque la productividad de la papa tiene un límite y el mercado tiene un límite, ¿ok? Entonces hay que buscar nuevos productos, digamos, ¿no es cierto? Y para eso se necesita más productividad y difusión de tecnologías. Vamos a dejarlo ahí rápido porque esto lo vamos a discutir bastante más adelante. Quiero presentarles un poco como las condiciones un poco generales de algunas discusiones que podrían estar afectando el desarrollo productivo, sobre todo de los sectores, digamos, intermedios y de baja productividad en el Perú, ¿no? Voy a presentarles un par de factores que parecen críticos en la literatura, ¿no? Uno, infraestructura, ¿no? Esto está sacado del Plan Nacional de Competitividad que hizo el gobierno con ayuda, no sé, sobre la base del Foro Económico Mundial, y aquí los que se ve es que los países de la Alianza del Pacífico tienen carreteras mucho mejores que el Perú. La Alianza del Pacífico es Perú, México, Colombia y Chile, o sea, digamos, países más o menos como nosotros, pero sus carreteras son mucho mejores, ¿ok? Sus ferrovías son un poco mejores. El de afuera es la OCDE, o sea, los países desarrollados, ¿no? Entonces, en carreteras, los países desarrollados tienen un poco más, pero los de la Alianza del Pacífico tienen bastante más. En ferrovías, los de la OCDE, o sea, Europa, Estados Unidos, cantidad de ferrocarriles, en América Latina no mucho. Transporte aéreo, no estamos tan lejos, pero debajo, el transporte marítimo debajo, la infraestructura general debajo. O sea, el tema de la infraestructura de transportes parece ser un tema en el cual tenemos bastante deficiencia en este comparativo, en particular en carreteras. Y respecto al OCDE, igual que otros países latinoamericanos, en ferrocarriles. Entonces, este es un tema crítico, ¿no? Porque la infraestructura, la falta de carreteras dificulta mucho que se hagan negocios en zonas descentralizadas. O sea, si vives en una provincia alejada, voy a pensar en una, bueno, Purús es el caso extremo ya, porque ya está casi desconectado del país. Pero digamos, en Atalaya, bueno, sacar productos desde Atalaya, es una provincia al sur de Ucayali, bastante alejada, pues traer ese producto hasta Lima o hasta Pucallpa, no sé cuánto se hace en barco, deben ser como 2 días. Y por carretera a Lima debe ser algo parecido. Entonces es muy difícil sacar los productos. Si no puedes sacar tus productos, estás muy desconectado del mercado. Y al mismo tiempo llevar cosas más modernas es más difícil. Entonces, infraestructura es esencial. ¿Ok? Y el otro tema es financiamiento, ¿no? Igual esto del Plan Nacional de Competitividad, la idea de cuántas empresas reciben, ¿no es cierto? Crédito, las grandes empresas un 70%, las microempresas un 5%, ¿no? Las pequeñas empresas un 43%. Este dato es del 2016. El plan Reactiva ha de haber subido esto bastante. No sé cuánto, pero bastante. Y ojo, no solo es el tema del acceso, de cuántos tienen crédito, sino que el problema es que los intereses para las microempresas son muy caras. Mucha gente no pide, muchas microempresas no sacan crédito. ¿Por qué? Porque es muy caro, ¿no? Principalmente. Y razón esencial aquí es, bueno, tiene que ver con el costo del sistema bancario peruano. La idea, como en la literatura, en la discusión internacional, es que en la medida que el sistema financiero crece, hay una economía de escala y los costos bajan. Por eso este gráfico pone cuál es el tamaño del crédito. Si tienes más crédito, tu costo es menor. El costo está expresado aquí como el spread bancario. Espero que me sigan, si no me avisa. Y entonces, bueno, aquí está claramente, pues hay una relación, ¿me explico? En la medida que amplía tu crédito, baja tu costo. El Perú no tiene mucha profundización financiera, pero su costo es considerablemente más alto que lo que corresponde para nuestro nivel de crédito, ¿no? O sea, más crédito ayudaría a bajar seguramente, pero estamos bien lejos de la norma, ¿no? Hay un problema de competencia en el sistema bancario. Ok, entonces, eso era lo primero que quería como conversar con ustedes, presentarles, y como le digo, prefiero hacer varias presentaciones cortas para dialogar
dialogar un poquito, ¿no? Entonces, no sé hasta aquí qué, no sé, comentarios, opiniones, preguntas tienen. Este tema, adelante, Kevin. Sí, buenas noches, profesor. Hola. Eh, Tenía una duda en torno a este tema de la Hello. heterogeneidad productiva, Buenas como noches. la había planteado. Y, Ya está. Adelante, adelante, Kevin. Sí, sí, entonces, en torno a esta heterogeneidad productiva, había mencionado un tema sobre dualismo, trialismo, tetralismo, que más o menos no me había quedado claro. Ese era un punto. Y el otro punto era en torno a cómo es que, siguiendo esa línea, ¿no? Habiendo diferentes sectores que son de alguna manera independientes, pero se conectan por el mercado laboral. eh, ¿Cómo es que llega a suceder eso cuando, por ejemplo, tenemos espacios muy diferenciados, donde, por ejemplo, minería o finanzas, que se necesita un nivel de expertise muy diferenciado, por ejemplo, el agro o las ventas, ¿no? Esas eran mis dos dudas. chévere, excelente. Mil gracias, Kevin. Mira, en realidad, que esto con dualismo, trialismo, tetralismo estaba como un poquito jugando con el lenguaje, ¿ya? Hay unos modelos económicos como bastante conocidos en la teoría del desarrollo económico que son los modelos dualistas. No sé cuántos habían llevado el curso, pero Sir Arthur Lewis y otros clásicos hicieron unos modelos de este tipo que evalúan en los países en desarrollo y dicen, bueno, hay una parte capitalista, moderna, con empresas con tecnología moderna, empresas consolidadas, que contratan gente asalariada de acuerdo a la ley, con una contabilidad, y hay otro sector de, digamos, microempresarios, pequeños productores que vienen del pasado, ¿no? Agricultura tradicional, ¿no? Y desarrollan todo un modelito, no les voy a hacer el modelito, pero la lógica es que el sector como moderno avanzado va absorbiendo la mano de obra del sector tradicional. El ejemplo que me parece que se pega mucho a esto en los últimos años es China. China es un país que hace unos 30 años era 90% rural con una agricultura de muy baja productividad. ¿Qué ha pasado? Ha pasado varias cosas, pero una que se funciona con el modelo de lista que ha desarrollado una enorme industria en la costa de China, una enorme cantidad de industria para vender al mundo, y esa industria necesita un montón de mano de obra, y esa mano de obra, ¿dónde ha salido? De los campesinos chinos que han salido de sus provincias del interior hacia la costa de China a producir, no sé, zapatos, polos, juguetes de plástico, computadoras y lo que sea. ¿Y por qué se mueve? Porque les pagan mejores salarios en la costa que lo poquísimo que producían en el campo. ¿Me explico? Ese es como un modelo dualista básico. En el modelo que les he presentado, aquí no está tan bien puesto, ¿ya? Esto está un poquito lento, pero espérate. No se ve tan bien acá, pero acá, acá en este modelito, la idea es que si este sector crece y por lo tanto se mueve la frontera de producción hacia allá y por lo tanto aumenta el empleo acá, entonces este empleo lo que va a hacer es absorber a la mano de obra de acá. ¿Me explico? Tal vez el ejemplo del Perú es la agroexportación. Okay, la agroexportación ha crecido y algunos dicen ha creado, yo no te voy a decir las cifras porque no me las sé de memoria, pero digamos, 500.000 de empleos. ¿Y de dónde ha salido esa población? ¿Me explico? Bueno, han salido, son los, en Ica son los campesinos de Huancavelica y de Ayacucho que se han desplazado a la costa a trabajar cosechando los espárragos y las uvas. ¿Y por qué lo hacen? Porque ganan más. ¿Me explico? Hay una razón económica de base. Migran de sus pueblos a la costa porque el salario que les pagan, aunque sean 1.000 soles mensuales o 1.200 soles mensuales, es más que su productividad en su comunidad rural alejada, ¿no? Esa es la esencia del tema, ¿no? La pregunta de fondo para el Perú es, luego lo veremos, ¿no? Pero, y luego discutiremos más, es bueno, esta expansión de este sector agroexportador o industrial puede absorber toda esta mano de obra, ¿no es cierto? Luego veremos que el ritmo, ese es como el gran tema, ¿no? Ha funcionado mucho en los países asiáticos con el desarrollo industrial y luego discutiremos un poco las dificultades que parece eso tener en el Perú. Y por eso esto puede complementarse, no son opuestos para nada,
¿ok? Y de hecho en China puede completarse con un aumento de la productividad de los campesinos. De hecho, en China, una de las cosas que ha sucedido es no solo que un montón de campesinos muy pobres se han trasladado a las ciudades a producir, sino que la productividad en las zonas campesinas de China también se ha multiplicado. Solo que, no sé cómo decirte, la productividad agrícola china hace 30 años era bajísima, digamos el equivalente, menos que en el Perú, debe ser el equivalente, pues, no sea, un ingreso de 50 soles mensual, paupérrima, y se ha multiplicado un montón, pero aún así la productividad en la fábrica de computadoras Lenovo sigue siendo mucho mayor y puede pagar salarios que atrae a esos trabajadores. No sé si me explico, ¿no? Hay un proceso de desarrollo ahí. No sé si con eso me expliqué, espero que sí, ¿no? Una de las dificultades que tendría el Perú como estructura productiva, que es una de las cosas que por ahí dice la lectura, es que si este sector, digamos, capitalista, peruano, no genera suficiente empleo, no hay una transformación estructural por el lado del empleo, o sea, no absorbe empleo, entonces la parte de generar ingresos y reducir la pobreza, ese efecto del crecimiento se hace más pequeño, ¿no? En China el efecto del crecimiento habría sido muy grande sobre la pobreza, porque este sector industrial estaría contratando mucha gente. Entonces, intensivo en el empleo, mucha gente se va ahí. Entonces, esa industria absorbe un montón de campesinos pobres y por lo tanto los saca de la pobreza. En el Perú eso no se habría logrado por nuestro débil desarrollo industrial y porque la minería genera poco empleo. La agroexportación estaría ayudando. Arturo levantó la mano, pero por favor, luego, Kevin, me acuerdo de tu segunda pregunta porque ya me olvidé. ¿Eh? Perdóname. Arturo, adelante. ¿Qué tal, profesor? Sí, Hola. mi pregunta iba más por el lado institucional, en cuanto a la factibilidad que tendría el Estado para aumentar la productividad, ¿no? Porque se ha mencionado que la productividad de las empresas pequeñas va a aumentar siempre y cuando éstas se desarrollen, haya una intervención en cuanto a la mejora educativa también, créditos baratos para estas por parte del Estado, quizás subsidios que puedan ir disminuyendo con el paso del tiempo, entre otras cosas. Y si ese fuera el caso, también se habla de una mejora en la modernización del Estado, ¿no? Pero, ¿qué tan factible sería, considerando que tenemos un Estado ineficiente en cuanto a su administración, plantear estas medidas para un mediano o un corto plazo, ¿no? Porque si bien son medidas específicas para la mejora de la productividad, sobre todo en las pequeñas empresas, no siempre parece en el imaginario viable o realista pensar que se puede dar en el corto plazo, ¿no? Sobre todo cuando de fondo hay una reforma educativa también para mejorar la gestión y las tecnologías y todo esto importante en el desarrollo de la productividad de las pequeñas empresas. No sé si me deje entender. Por supuesto que te dejas de entender. La primera pregunta, hay una pregunta empírica que no hemos respuesto, que no hemos respondido en el Perú, yo entiendo que no está respondida, vamos a ver, y que vamos a discutirlo cuando tenemos la clase de agricultura, pues a ver qué tal sale, pero que yo entiendo que no está respondida es, bueno, si es que efectivamente, como ha medido Richard Webb, la productividad media del sector agrícola, familiar, campesino, pobre ha aumentado 4% en los últimos 25 años y por eso un montón de gente ha salido de la pobreza, la primera pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Ok? Este, entonces yo tengo mis hipótesis, que hay una mejora en la educación, que el hecho de que ahora son dueños de sus tierras, les permite también generar una mejora de la productividad, que hay mejores caminos rurales, este, ¿no? Entonces hay algunas condiciones que han ayudado y hay algunas condiciones que dificultan, por ejemplo, no hay crédito, digamos, no hay crédito agropecuario en Perú, es casi inexistente, entonces eso dificulta, pero hay factores a favor, factores en contra, ¿no? Entonces ahí hay un gran tema de investigación, ¿ah? Súper chévere, que alguien debería tratar de hacer, se debe poder hacer, no debe ser tan difícil, es súper interesante, ¿no? Ahora tú dices, bueno, ok, ¿y qué se podría hacer, no? Por ejemplo, el tema del crédito, por decir un tema, ¿no? Interesante. Construcción institucional, claro, ¿eso se puede resolver de la noche a la mañana? No, seguramente que no, ¿no? Es complejo, pues el crédito requiere una organización, ¿no?
para que el crédito se recupere, que no sea un regalo, que sea algo que de vueltas, eso implica una cierta gestión de riesgos. Hay riesgos sistémicos porque hay sequías, entonces hay una combinación con el seguro agrario y toda una discusión ahí sobre cuál es la mejor forma de hacer esto. Implica una construcción institucional que no es sencilla, ¿no? Definitivamente. Por decirte un ejemplo, uno puede pensar otros ejemplos, ¿no? El caso de infraestructura debiera ser, o sea, es algo en lo cual creo que en muchas partes no se piensa que sea algo tan institucionalmente complejo. Hacer carretera, finalmente es hacer carretera. No es tan difícil, no requiere una institucionalidad tan grande, pero aquí ha generado una gran corrupción. No sé si me explico. O sea, lo fácil se ha hecho difícil, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un gran tema ahí que ya más complejo de discutir, ¿no? No sé si hay otras preguntas, pero Kevin, recuérdeme tu segunda pregunta, por favor. Sí, no hay problema. Era en torno a, o sea, este punto en que había explicado de que los sectores que tenemos diferenciados, como por ejemplo el de alta productividad, como llega a ser minería, finanzas, y baja productividad, ¿no? Como la agricultura o ¿Mm? la, ¿no? Las que son bajos, Uh -huh. se conectan o se encuentran por medio del mercado laboral. Mi duda era Ajá. cómo es que se iban a conectar por ese tema del expertise, ¿no? O sea, si bien la Ah, educación ahí, la capacidad de instrucción que pueda dar el Estado es fundamental, me quedaba la duda aún, ¿cómo es que llega a haber esta conexión? ¿Solo la productividad lo mueve? ¿Qué otros factores podría haber? Por ahí iba mi duda. ya, sí, efectivamente, cuando uno, digamos, básicamente los modelos de mercado laboral, claro, hay como dos temas, ¿no? Uno es si la conexión del mercado laboral es más fácil, más fluida, más importante, digamos, ¿cierto? Cuando hablamos de mano de obra no calificada. Entonces, el ejemplo que yo les daba de la agroexportación, claro, los campesinos de Huancavelica pueden irse a cosechar a la costa de espárragos o uvas porque no es tan difícil, me explico, ¿no es cierto? La capacitación que se necesita es baja. Claro, como tú dices, en la minería puede ser un poco distinto, o en los bancos puede ser un poco distinto. Diría sobre todo en los bancos, ¿ah? En la minería hay una parte de mano de obra calificada, pero me da la impresión que la calificación es, digamos, intermedia, ¿no? Ahora, en general en el tema del Perú es que, digamos, hay esta discusión, si se quiere, desde el punto de vista del mercado, la vinculación entre el mercado educativo y el mercado laboral. Y es así, ¿no? Hay una forma de verlo, que es decir así, bueno, el Perú le falta educación. Si fuéramos más educados, seríamos más productivos. Ese es como, todo el mundo dice eso. ¿Me explico? La educación es capital humano, más educados, más productivos. Pero la primera repregunta que uno tiene que hacerse, oye, pero, no sé cómo decirte, todos los ingenieros que salen de las universidades del Perú consiguen chamba como ingenieros. Este, yo estudié ingeniería mecánica varios años y les cuento que varios ingenieros mecánicos son vendedores de piezas sofisticadas, pero son vendedores de equipos, digamos, ¿cierto? Este, digamos que el aparato, o sea, la idea de que la educación genera productividad automáticamente supone que las empresas o el aparato productivo va a absorber esa mano de obra o esa mano de obra muy calificada, pero eso depende del aparato productivo que tengas. Y si tienes un aparato productivo que absorbe poca mano de obra calificada, porque luego veremos tiene poco dinamismo tecnológico o el desarrollo industrial es escaso, entonces puedes producir muchos ingenieros, pero no van a conseguir chamba. Entonces, no es tan sencillo, ¿ok? El hecho que la educación aumente la productividad requiere un cierto enganche por el lado productivo, ¿ok? Entonces, tu pregunta es válida, pero digamos, mi respuesta, mmm, no estoy tan seguro. O sea, por ahí me gustaría darles respuestas con una base empírica fuerte y no estoy tan seguro si hay un estudio que lo demuestre, lo que yo les voy a decir, pero me da la sensación que el problema esencial del empleo en el Perú, se discute bastante esto ya y a veces se menciona, ¿no? Los empresarios a veces dicen, lo que pasa es que nos falta
mano de obra calificada. Yo no estoy tan convencido de eso. Me parece que el gran problema del Perú no es que la mano de obra no esté calificada. O sea, no es un problema de la oferta de la mano de obra, es un problema de la demanda de la mano de obra. No sé si me explico. Cuando tú dices que el problema del Perú es que la mano de obra no está calificada, tú me dices, bueno, el problema es de la oferta de la mano de obra, le falta calidad a la oferta de la mano de obra. Pero yo te digo, es un problema de demanda de la mano de obra. Y perdón, ya me acordé una referencia. Hay una referencia muy buena, no sé si la he puesto en el sílabus, que es un diagnóstico del crecimiento peruano hecho por Ricardo Hausmann y otro autor, no me acuerdo el nombre. Ricardo Hausmann es un economista de Harvard que hicieron una iniciativa que se llama Growth Diagnostics, diagnóstico del crecimiento. Y hay uno hecho por Ricardo Hausmann y un coautor para el Perú para el año, no sé, 2008, 2006. Y es bien chévere porque el pata analiza varias hipótesis y analiza esta hipótesis. Bueno, hay una hipótesis que es que falta mano de obra calificada en el Perú. Pero tiene un razonamiento económico bastante sencillo y válido. Dice, pero si faltara mano de obra calificada en el Perú, el precio de la mano de obra calificada sería muy alto. Que si lo que falta es mano de obra calificada, el equilibrio entre la oferta y la demanda, si no hay oferta, es que el precio, si la demanda es muy grande y no hay oferta, el precio va a ser muy alto. Entonces veamos el precio. Y dice, no, el precio no muestra que haya un alto salario para la mano de obra calificada o semicalificada en el Perú. Entonces él dice, por lo tanto, descarto la hipótesis de que una limitación al crecimiento en el Perú es que nuestra mano de obra es no calificada. Me fui por otro lado, ¿no? Pero en realidad estoy como aceptando tu punto, en el sentido que esa conexión en el mercado laboral efectivamente tiene que pensarse mejor cuando hay una serie de ocupaciones que requieren calificación y por lo tanto no es tan cierto que mucha gente en el mercado laboral afecte el mercado de los trabajadores mineros porque requieren una calificación. O sea, lo que tú dices es cierto, pero como que empíricamente creo que no tiene tanta potencia. Ok, no sé si me expliqué suficiente, espero Sí. que haya sido chévere. ¿Ah? Gracias, profesor. Más bien, ¿podría pedirle que escriba el nombre de la lectura que mencionó? Voy a buscar, el pata se llama Ricardo Hausmann y es un profesor de Harvard que es muy bueno. No estoy seguro si es, no estoy muy seguro si es con dos S, creo que es así, ¿ya? Y su iniciativa se llama algo así como esto, y te puedo buscar luego la referencia, lo estoy poniendo en el chat, ¿ya? Y luego te busco la referencia presa, ¿ya? Me mandas un textito. Y el texto se lo recomiendo muchísimo, es excelente, excelente, para mí, uno de los mejores textos que hay sobre la economía peruana. Ok, ya que 7 y 10. Descanso, sí, porque ustedes han dado su control de lectura y se han demorado, qué sé yo. Descanso de 10 minutos, ¿ya? Ya veremos cómo ajustamos la clase. Creo que ameritan descanso de 10 minutos. ¿Ya? Descansito y seguimos. Voy a dejar de... Entonces, si no hay más dudas, preguntas, voy a compartir pantalla para seguir el tema que quería presentarles, que es este de la informalidad. Y quiero presentarles este tema de la informalidad porque se vincula un poquito al anterior. ¿Ok? Aquí voy a discutir un poquito la informalidad laboral, pero la primera parte es este tema, ¿ya? Esto por si acaso lo he sacado de una presentación que ha hecho Fernando Cuadros, un economista que fue ministro de Promoción del Empleo, economista de la Pacífico, que trabaja bastante el tema laboral. Entró. Ok, entonces, aquí hay el tema, ¿no? La informalidad, es interesante, la informalidad tiene temas, laboral, tributaria, registral, entre otras, porque en general es el incumplimiento de algún tipo de regulación. O sea, efectivamente son distintos, me explico, y de hecho, incluso el tema del cumplimiento de las regulaciones pueden ser distintas regulaciones, porque, por ejemplo, puede ser la municipal, entonces tal vez no tienen licencia de funcionamiento, o tal vez no tienen su defensa civil al día, etcétera, ¿no?
o tal vez en el sector tiene alguna cosa especial. Además del tema tributario del pago a la SUNAT, y desde luego ustedes saben que la informalidad puede ser como parcial en el sentido que a veces te dan factura y a veces no, a veces te dan recibo y a veces no. O sea, la informalidad y la evasión se cruzan. ¿Ok? Ahora, muchas de las medidas que se hacen en formalidad, como las que hemos visto por acá, ¿ok? Los economistas lo trabajan a través de esta como aproximación estadística al tema de la informalidad, que es quiénes son informales, los que carecen de seguridad social, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo el que no tiene seguridad social es considerado informal. Ahora, aquí hay un tema pues, que plantea, ¿no? Que se plantea aquí, que es bueno, pero el, el ambulante, ¿no es cierto? El señor que vende, como les digo, que pasa en las noches por mi casa vendiendo tamales, ¿es informal? Bueno, en un sentido, sí, pero, digamos, el pata no, digamos, no va a ser formal, no sé si me explico. De hecho, en realidad, de acuerdo a la ley, es como él no está obligado a tener una, porque la ley peruana dice que si trabajas independientemente, como él, no tienes obligación de, digamos, ¿no? Entonces, este es un primer tema. ¿Por qué es un primer tema que tiene que ver con lo anterior? Porque si tenemos un 70% de la población que, digamos, son campesinos, pequeños productores independientes, ambulantes, por decirlo así, ¿no es cierto? Que prestan servicio. No sé, el señor que lava los carros en las esquinas. Bueno, son informales, sí, pero el tema de la informalidad tiene que ver con su estructura productiva. ¿Ok? Esa es la importancia de lo anterior. Son informales porque están en estas actividades de muy baja productividad como autoempleados. ¿Ok? Entonces, en realidad, la discusión es quiénes son informales laboralmente. Aquí hablando son los que están en una relación de dependencia, los asalariados, que deberían, sí, tener una formalidad laboral. Entonces, esta es una clave, ¿no? Para el año 2017, fíjense que 6 millones de trabajadores, ¿ok? Son independientes, o sea, trabajan por su cuenta. Esos no son formalizables. Igual que los trabajadores familiares no remunerados, una categoría que dice, ok, como le digo, en la bodeguita en la bodeguita de la esquina de mi casa trabaja el esposo, el señor, con la señora y la hija. Son una familia. Entonces, claro, son varios trabajando, pero son un núcleo independiente, ¿me explico? No hay asalariados ahí, todo es un mismo negocio de una misma familia, ¿ok? Y entonces los que sí deberían ser formales son estos, los asalariados privados, los asalariados públicos, ¿me explico? Y bueno, aquí los empleadores tampoco, ¿no? Los trabajadores del hogar, que lamentablemente son muy informales, ¿no? Y los asalariados privados, 6.238.000, aquí está este grafiquito, no la mayoría, casi la mitad son microempresas, ¿ok? De 2 a 10 trabajadores. Hemos sacado acá, recuérdense, aquí están los independientes, aquí ya saqué a los independientes, pero la mitad sacando a los independientes están en microempresas de 2 a 10 trabajadores, que son empresas muy chiquititas, pero son empresas. Son asalariados, o sea, tienen a alguien dependiente. Debería esa persona estar formalizada. Y aquí está el otro balance entre gran empresa y pequeña empresa, ¿no? Hay un tema aquí de categorías, ¿ah? Por eso es que esto es hasta 100, de 11 a 100, y y este de 100 a más. Por eso, si se dan cuenta, no cuadra exactamente con este gráfico de acá. ¿Por qué? Porque aquí el límite es 50, ¿me explico? Las de 50 más son más de las 11.50, 11.50. ¿Por qué? Porque en el medio está la diferencia. No sé si están rayando con mis estadísticas, pero dejémoslo ahí, ¿no? Precios, detalle estadístico, que no sé qué tan importante es. Ok, entonces los trabajadores deberían tener todos estos trabajadores. CTS, vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, seguridad social de pensiones, qué sé yo. Típicamente, en muchas medidas estadísticas se utiliza la seguridad social en salud y pensiones como la medida de la informalidad laboral, porque es lo que miden las encuestas y es fácil de medir, digamos, ¿no?
Ok, y entonces, ojo, en el Perú se ha establecido unos regímenes laborales especiales para las microempresas y pequeñas empresas, ¿no? Que lo que hacen es que para la microempresa, digamos, ¿no es cierto? La microempresa, la ley dice, no tienes derecho a CTS, no tienes derecho a gratificaciones, vacaciones solo 15 días al año, el seguro solo el del CIS, etcétera. La pequeña empresa, o sea, microempresa hasta 10 trabajadores, pequeña empresa hasta 100, ¿no? Aquí, ¿no? Medio remuneración de CTS al año, media remuneración en julio y diciembre, mitad, etcétera. Esto hace que estos son lo que lo llaman los costos laborales no salariales, o sea, el costo adicional al salario que se debe pagar. ¿Mm? Porque aquí están los conceptos, ¿no? Si contratas a un trabajador en el régimen general, tienes que pagarle además su CTS, sus gratificaciones, que son 2 sueldos al año, sus vacaciones, que es pues, el equivalente a un mes al año que tiene un costo que se calcula, etcétera. ¿Ok? Como ven aquí, ¿por qué vale esto? Porque hay una discusión sobre si es el costo salarial. Son estos costos muy altos los que generan informalidad, ¿no? La hipótesis que se trata de plantear aquí es, como los costos salariales son muy altos, eso hace que los trabajadores, los empleadores prefieran la informalidad, o sea, le saquen la vuelta a la ley, digamos, ¿no es cierto? Muy costoso estar de acuerdo a la ley, entonces hace que estén fuera de la ley, digamos, ¿cierto? Se conviertan en informales, ¿no? Esa es la hipótesis más principal, ¿no? La segunda hipótesis sería que no es que le saquen la vuelta a la ley, sino que cambie todo su comportamiento productivo y por lo tanto no contratan trabajadores, ¿no? Yo creo que la hipótesis más razonable no es que no contratan trabajadores, sino que tienen un mayor incentivo a evadir la ley, ¿no? Sin embargo, la discusión aquí es, miren, el tema es que uno de los temas cruciales de esta discusión que, mira, el régimen de la microempresa solo implica 5% de costo nacional salarial, o sea, es bastante bajo, ¿no? Sin embargo, de 869.000 microempresas formales e informales, solo el 25% es formal. De esos, o sea, de algún modo, 17% están acreditadas en el régimen especial de las pequeñas empresas y de las formalizadas vivas al 2013, 8%. O sea, a pesar de que el costo es mucho menor, ¿me explico? Muy pocas son las formalizadas, ¿no? Aquí en realidad sí que hay dos hipótesis. Esta hipótesis es como que el costo permanente es el que te hace ser informal. El costo permanente es muy bajo, apenas 5%, y a pesar de eso se han formalizado. Por si acaso aquí no está discutido, pero hay la otra hipótesis, la clásica del libro, el primer libro de Hernando de Soto, el otro Sendero, ¿no? Que dice, el problema es que citar la microempresa de lo informal a lo formal es muy costoso. ¿Ok? No sé si me explico. Es el tránsito, no la permanencia. Es el tránsito lo que es costoso. Ese es el libro Sendero. Sobre eso, el texto parece mejor que hay varios textos internacionales de discusión empírica sobre esto, y hay uno en el Perú de El Jaramillo, que se hizo un experimento. Se le dijo a un grupo de pequeñas empresas, como 400, si no me equivoco, no me acuerdo, se le dijo, bueno, nosotros este proyecto les paga todos los costos de formalización, y aún así, solo el 25% quiso formalizarse. O sea, la hipótesis de que es el costo de formalización la principal traba, por lo menos en los estudios empíricos, no parece ser adecuado, ¿no? Esto es, entonces, respecto a las microempresas, respecto a las pequeñas empresas, es algo parecido, ¿no? La reducción del costo es menor, ¿no? Aquí el costo es 20%, entonces digamos que no ganas tanto, ¿no? Y aún así, lo que se ha logrado aquí como un 6% de pequeñas empresas formalizadas, ¿no? Bastante bajo, digamos, ¿no? Entonces, la discusión aquí es, bueno, ¿es el costo? No, parece ser otro problema, ¿no? El otro problema sería la productividad, digamos, ¿no? La hipótesis alternativa de por qué hay informalidad sería la productividad. De hecho, pasó el tema del tamaño,
no sé si lo he presentado bien, está aquí, ¿no? No sé si me explico. Las grandes empresas hasta el 2015 tenían 9% de trabajadores informales. Eso se saca de la encuesta, ¿no? La pequeña empresa tenía 38% de informales, las microempresas 88% de informales, ¿no? O sea, por si acaso la informalidad está claramente y fuertemente asociado al tamaño de la empresa. ¿Ok? Hay, no se discutió suficiente esto, me parece, en el Perú. Creo que hay dos hipótesis. Voy a plantear un poquito la segunda hipótesis de por qué. ¿Ok? ¿Por qué la informalidad es mucho mayor en las microempresas? La primera hipótesis, obvia me parece, no sé si obvia, la primera hipótesis es un tema de productividad. Esto tiene que ver como con el gráfico anterior. Hay una productividad muy distinta, la productividad es muy grande de las grandes empresas. Las grandes empresas tienen, digamos, su productividad es muy grande. Por lo tanto, no les es tan costoso o pueden cubrir fácilmente el costo de las vacaciones, gratificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, la microempresa tiene una productividad muy bajita. Si le cargas un montón al costo laboral, no lo puede soportar. Primera hipótesis, ¿no? Que dicho de paso, como resultado de esa primera hipótesis, la alternativa es cómo se resuelve la informalidad. Bueno, aumentando la productividad de las microempresas. No es un tema de leyes en esta hipótesis, es un tema de productividad. Es una gran hipótesis sobre el dualismo, la heterogeneidad productiva y la informalidad, una de las grandes, ¿ok? Largamente discutida en la literatura y en el Perú. En realidad hay otras dos hipótesis posibles, ¿no? Como digo, una hipótesis es el costo de transición, ¿no es cierto? Pero como le digo, hay alguna evidencia empírica que no es el costo de transición lo que importa. ¿Me explico? Si fuera el costo de transición, tú dices, bueno, claro, una gran empresa que tiene muchos ingresos y son un montón, su costo de transición, de formalizarse, da su nivel de volumen de negocios anuales, no es tan grande como el de una pequeña empresa, el costo relativo de la transición. Pero como les conté, hay un estudio empírico que parece mostrar que eso no es esencial. El de Jaramillo. La otra hipótesis que a mi juicio no está tan discutida en el Perú es el tamaño te hace visible. No sé si me explico. Una gran empresa que tiene más de 100 trabajadores, 120 trabajadores, bueno, cualquiera cualquiera de esos 120 trabajadores puede ir a la SUNAT o a la municipalidad o al Ministerio de Trabajo a denunciar la informalidad laboral. Además, una empresa con ciento y tantos trabajadores es grande, me explico. Por lo tanto, suele tener un local más grande y por lo tanto, además, hay una serie de indicadores que la van a hacer visible. Entonces, la SUNAT o el Ministerio de Trabajo no se van a caer encima. ¿Me explico? Entonces es más difícil ocultarse. Un poquito a favor de esa hipótesis está que en el estudio de Jaramillo se encuentra que las pequeñas empresas, las microempresas que más se formalizan son las que tienen publicidad hacia afuera, las que atienden al público. ¿Por qué? Porque son más visibles. ¿Me explico? En cambio, una empresa que no atiende al público, por ejemplo, un contador que trabaja en su casa encerrado, no sé, en su propia casa, y como nadie lo ve, es un contador, entonces es invisible. No es invisible, pero es mucho más difícil de detectar, digamos, ¿no? El que atiende al público es más fácil de detectar, ¿no? Esa hipótesis no se ha trabajado tanto en el Perú, me parece que es una interesante. Ok, por si acaso aquí ven cómo a lo largo el crecimiento económico ha llevado a una cierta reducción de la informalidad en la gran empresa. Esto es un poco extraño, ¿no? Pero es así, como así, en el 2005 había 20% de trabajadores informales en la gran empresa. Quiere decir que eran contratados como por services y por lo tanto no tenían seguridad social, ¿no? Le preguntaban al trabajador, ¿y tú me trabajas para Telefónica? Pero en realidad no está contratado por Telefónica, está contratado por la tercera con recibo y no tiene seguro. ¿Tiene seguro? No. Entonces salía acá. Esto se ha ido controlando. ¿Ok? En más medida, en un poco medida en las medianas, ¿me explico? Y un muy poco en las micro, ¿no? Ya les mencioné las dos hipótesis existentes, ¿no? Todo esto hace, como ven aquí, que la informalidad laboral ha ido, perdón, es el azul el promedio, ha ido decreciendo un poco. No se han dado cuenta, pero evidentemente el otro tema es cómo es la composición, ¿me explico? ¿No es cierto? Y más gente trabaja acá, o sea, si se mantienen estos ratios, pero la gente se traslada de acá a acá, el porcentaje promedio va a bajar, ¿no es cierto? Como que los pesos bajan, ¿no? Esa es la otra gran alternativa a la informalidad. ¿Ok?
Ojo, tema aquí es, bueno, por si acaso, dentro de los trabajadores formales, hoy por hoy, bueno, no por hoy, tengo el gráfico hasta el 2015 en realidad, ¿no? El 78% tienen contratos a plazo fijo de distinto tipo de contratación, o sea, es descontratado por 3 meses, por 100 meses, por prácticas preprofesionales, por prácticas profesionales que duran un periodo y de ahí se agotan, y solo 22% tienen un contrato de plazo indefinido, ¿no? Que implica ciertos costos de despido. Otra discusión, el tema de los costos de despido que no vamos a desarrollar acá. Ahora, esta discusión de que los costos laborales son el limitante a la ampliación del empleo, ¿no? El tema, en realidad, uno de los temas esenciales es, bueno, pero lo que importa para cualquier economista no es el porcentaje de la vacación o el porcentaje de la gratificación, y si eso es mayor o peor. Lo que importa es el costo total. No sé si me explico. ¿Qué importa? Digamos, si el costo en el Perú es, no sé, 3,89, pero uno es por vacaciones, y en México es 3,91, pero dos son vacaciones, la composición del costo es irrelevante. Lo que le importa a la empresa es el costo total, ¿no es cierto? Entonces, este grafiquito, el costo total, según una estadística que junta la OIT de cuánto cuesta el costo total de una hora de trabajo en la industria en el 2016, ¿no? Y aquí ven cómo Perú con 3,89 está, digamos, hacia el final de la cola de los países con datos, digamos, ¿no? Ahora es verdad que la mayor parte de los países aquí son países pues desarrollados, ¿no? Que tienen costos mucho mayores, ¿no? Pero nada, no sé, Argentina, Brasil tienen costos ya bastante mayores que el Perú, lo cual va en contra de la hipótesis de que el problema del empleo en el Perú es que el costo laboral es demasiado alto, ¿no? O de la informalidad es demasiado alto. No es tan así en la comparación internacional. Por último, sobre este tema laboral, hay una discusión en realidad sobre cuánto el tema de la eficiencia del mercado de trabajo, el mercado de trabajo afecta a la competitividad del Perú, ¿no? Y por si acaso hay un índice de competitividad global que hace esta institución, el Banco Mundial, el World Economic Forum, que tiene 12 pilares, incluye la educación, la salud, la infraestructura, la calidad del empresariado, qué sé yo, ¿no? Y en ese índice de competitividad, el Perú, hay un pilar de los 12 indicadores, 12 pilares, cada pilar tiene como, no sé, 6, 8, 10 subindicadores. En el pilar de eficiencia del mercado de trabajo, no estamos tan mal, estamos segundos en Latinoamérica, solo nos gana Chile, ¿no? Entonces aquí estamos peor, en realidad en este indicador estamos peor en infraestructura y otros, solo estamos mejor en algunos otros, ¿no? Entonces no es que nuestra competitividad laboral sea tan baja, digamos, ¿no es cierto? En términos de dónde estamos en general, ¿no es cierto? O sea, en el ranking general estamos en el puesto 72, en el ranking de eficiencia en el mercado de trabajo estamos en el 64, ¿no? Pueden revisarlo y ahí habría que ver una serie de detalles sobre cómo se mide, que yo la verdad lo he visto alguna vez, pero tampoco tanto. Ok, entonces, llego hasta aquí, ¿no? Si se quiere, la gran discusión acá, que efectivamente es una gran discusión entre los economistas aquí es, uno, ¿hay una alta informalidad laboral en el Perú? Sí, efectivamente, hay una alta informalidad. Hay una alta informalidad en el Perú, sí. Una buena parte es por este tema, ¿ok? Ojo, esto es una informalidad laboral. Alguna gente con dice, no, pues los independientes son, y los trabajadores no remunerados son, no pueden, la discusión de la formalidad no les aplica, ¿me explico? Si es la señora que vende papas en el mercado, si es el señor que me vende tamales todas las noches, no, no cabe la formalidad, ¿me explico? Él es autoempleado, ¿no? Entonces, digamos, lo que dice es, para esta mitad de la PEA, en realidad no mitad, 48% de la PEA, esa discusión es irrelevante. ¿Me explico? Y de hecho, hay más, si sacamos el sector público, hay más independientes que asalariados. Entonces, toda esta parte, dice él,
Saquémosla ¿en qué sentido? En este sentido, sí es un problema, en el sentido que todo este sector no tiene seguridad, no tiene salud, no tiene pensión de jubilación, ¿correcto? Pero su problemática no tiene nada que ver con la ley de pensiones o de seguridad social. ¿Me explico? Tiene que ver con su propia estructura productiva, por cómo produce de manera independiente. Es en este otro sector en el que hay que discutirlo. Y la discusión aquí es por qué, ¿no? ¿Son los costos? Bueno, son los costos de la formalización, son los costos de permanecer formal, o qué pasa, ¿no? Y si se quiere, ok, se ha intentado bajando los costos de ser formal para la micro y pequeña empresa, no ha funcionado. Digamos, no ha funcionado. Ha funcionado un poquito en las grandes y pequeñas empresas, pero no en las pequeñas empresas. Pareciera ser un problema de productividad, no de costos. Ok, entonces paro aquí un poquito y abrimos un momento de discusión. Adelante, Josué. Gracias por participar. Buenas noches. Le quería consultar, en el contexto en el que estamos, ¿cuál considera que es el principal reto que tenemos desde las políticas públicas para lograr insertar al sector formal a nuestra gran parte de la PEA, ¿no? Porque durante el año pasado creo que ya hemos visto cuán vulnerable es tener a un gran sector en un limbo, ¿no? Que sería la parte de la informalidad. Básicamente están desprotegidos ante este tipo de escenarios adversos. A ver, me haces pensar, porque claro, aquí hay una gran problemática que es como la problemática de la protección social, ¿no? Pero por un lado me pregunto, ¿cuán protegidos están los protegidos? No sé si me explico, ¿no? Sí, algunos teníamos seguridad social, este, pero no hay un seguro de desempleo, ¿no? Si te votan, tienes tu CTS. Sí es una protección la CTS, ¿no? Pero bueno, y tienen la seguridad social de salud, pero el resto tiene el Ministerio de Salud y de salud puede ser un poco mejor, quizás, pero no tan mejor. A veces sí, a veces no, la verdad. Entonces tal vez es verdad lo que tú dices, pero si la discusión, esta es una discusión que hay, no sé, si la discusión es el tema de la protección social, ¿me explico? O sea, que la gente tenga algún colchón, algún nivel de seguridad cuando tiene un choque económico, de salud u otro adverso. La gran pregunta es una gran discusión en el Perú y en Latinoamérica. La gran pregunta es si la solución es la formalización o es la reforma del sistema de protección social. O si se quiere, la forma de que todo el mundo tenga un, una seguridad social en salud es que todo el mundo sea formal y contribuya a la seguridad social, o tenemos que buscar otra alternativa al tema de la salud, que es que el estado de la salud más allá de la contribución. Y para las pensiones podemos pensar algo parecido. Y me da la impresión que en los últimos años, en los últimos 15 años, 20 años, la solución va crecientemente por el segundo lugar. O sea, que la solución no es la formalización para que todos contribuyan, sino es la formulación de un esquema totalmente distinto de protección social. No sé si no vamos a discutir tanto esto porque no he querido poner mucho en este curso todos los temas de pobreza y políticas sociales porque como a veces dicto el curso ya parece hay otro curso, ¿no? Pero las principales discusiones me parece van por ahí, ¿no? Ahora, entonces, lo cual me llama la atención, bueno, formalización, la formalización es un gran objetivo. ¿Qué formalización? Porque la formalización de que todos contribuyan a la seguridad social es una opción. La formalización de que todos contribuyan a la SUNAT me parece correcto, todo el mundo debería pagar sus impuestos, pero es un tema de... Hay dos temas ahí, ¿no? Que la SUNAT sea más eficaz en su lucha contra la evasión y que la otra gran alternativa es que los negocios sean más productivos para que puedan pagar, ¿no? Esas son como las dos grandes alternativas a eso, ¿no? Y el otro gran tema, me parece a mí, hay una serie de, no lo hemos discutido, de formalizaciones sectoriales. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, pienso, gran problema en la pandemia, el transporte público.
transporte público en Lima, en el Perú, es altamente informal. Me explico, hay un montón de micros, combis, taxis, piratas, no sé cuántos y no sé qué, ¿no es cierto? Entonces es totalmente informal el transporte público en el Perú, altamente informal. Pero a mí lo que me llamó la atención es que cuando veo otros países, o sea, cuando tú visitas, no sé, Santiago de Chile, Quito, La Paz, no sé cuánto, otros capitales, tú ves que el transporte público es mucho más formal, pero no sé si me explico, porque está mucho más regulado y organizado por la ciudad, ¿no? Entonces, no sé, la alternativa es distinta a una genérica de formalización, más bien es una específica a la regulación del transporte. Y es verdad que ese es un gran problema. No sé si mi respuesta ha sido muy buena, pero yo tiendo a pensar que el tema de formalización deberíamos, como propuesta de políticas públicas, pensarlo mucho más como por grupos, por sectores, por segmentos, y no únicamente como la gran propuesta de la informalidad que me parece que no tiene tanta salida. Kevin, ¿querías intervenir o no? Entonces Andrés, ¿Kevin? No. Andrés entonces. Ah, profe, sí, le quería hacer la misma pregunta con respecto al tema de la formalización. O sea, dice que no es completamente necesario en el Perú, o sea, es como, no es la meta a la que deberíamos aspirar. Mm, yo creo que sí, ¿no? Porque, digamos, ¿qué quiere decir la formalización? La formalización quiere decir de alguna manera que todos estemos enmarcados, digamos, ¿cierto? Conectados al Estado, tanto desde el punto, me parece, incluyendo nuestra contribución tributaria y a la seguridad social, ¿me explico? Nuestro cumplimiento de las regulaciones y que por otro lado, a cambio de eso, el Estado nos dé una serie de servicios, como la seguridad social o la protección social. Entonces, ¿eso es bueno? Sí, eso es bueno, ¿no? Pero la gran pregunta es, este, la primera gran pregunta es, ¿eso es fundamentalmente un problema de políticas o es fundamentalmente una consecuencia del crecimiento económico de determinados sectores? No sé si me explico. O sea, ok, chévere, ya, pero insisto, ¿cómo formalizamos al ambulante? ¿Cómo formalizamos y les cuento, te agarro este ejemplo, hay un señor que pasa casi toda la noche por mi casa vendiendo tamales, ¿ya? Pasa con una especie de carrito, de esos como de compras, con un balde que tiene no sé cuántos tamales y vende los tamales a sol 50, 2 soles. ¿Cómo lo formalizamos ese señor? Me- o sea, me parece que no hay forma, ¿me explico? O sea, ¿cómo lo vamos a formalizar? O sea, que cada vez que él me venda yo le voy a pedir un recibo, pero ahí está pasando con el señor de los tamales. Cada vez que él me venda me va a dar un recibo. Eso es inverosímil, ¿no? No sé si me explico. Y el señor que lava carros, hay un señor por mi cuadra que lava carros y hace encargo, que cada vez que hace un encargo no sé, le voy a pedir un recibo para que lo declare la SUNAT, ¿no? Y además no solo para que lo declare la SUNAT, sino que del recibo cada mes sume todos sus recibos y de los, no sé, 1.000 soles que sacará cada mes, separe, no sé, 300 soles para la seguridad social. O sea, me parece inverosímil. Me explico como a los mototaxistas. O sea, o sea, son formalizables. Y yo, mi sensación me da la impresión que en el sentido de que al mototaxista que le vamos a pedir que cada vez que hace una carrera pida un recibo, no sé, me explico, y luego al final de cuentas haga una contabilidad y pague la SUNAT, no me parece que eso sea viable, ¿no? Y a los pequeños productores de la agricultura familiar, ¿no? Señor que está produciendo sus papas en media hectárea en Huancavelica, que, León, o sea, no lo veo viable, ¿me explico? No lo veo viable. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el primer problema es que en este esquema de heterogeneidad productiva, el primer tema es que, bueno, ¿cómo formalizas al señor ambulante que vende tamales? Bueno, la primera respuesta es que ya no debiera vender tamales, debiera estar trabajando en una fábrica textil. No sé si me explico. En el momento en que sea obrero en una fábrica textil, sí va a estar en la seguridad social. Y seguramente si alguien le ofreciera un trabajo de 2.000 soles mensuales con seguro social, se iría para allá, como han hecho los campesinos chinos. ¿Me explico? Entonces, es como quien dice, ¿qué plantea esto? Que la alternativa a la informalidad no es una política de formalización,
es una política de aumento de la productividad y de desarrollo económico, y eso generará cierta formalidad. Ahora, esa es como la gran respuesta. Ahora, los estudios muestran, entonces en el mundo se han hecho unos estudios sobre esto, y entonces efectivamente los países con mayor nivel de PBI son países más formales. Hay una relación entre el nivel de desarrollo económico, crecimiento económico y formalidad de las economías. Pero en ese esquema internacional, el Perú es un outlier de alta informalidad. No sé si me explico. ¿Por qué? Una explicación es porque, bueno, tenemos un PBI más o menos alto, pero con una concentración en el sector minero que genera poco empleo. O sea, una explicación en la estructura productiva, que a mí me gusta, pero me parece que es insuficiente. Y creo que la otra cuestión es, bueno, sí habría que hacer un esfuerzo para formalizar. ¿Cómo? Yo creo que hay un sector que es muy difícil o informalizable. Me explico, el ambulante que vende es informalizable. Los taxistas, pucha, no sé, en otros países se han logrado una cierta formalización. Yo hace como un par de años estuve en Quito, y en Quito todos los taxistas forman parte de una cooperativa. Entonces cada uno tiene su taxi, pero forman parte de una cooperativa. Y a través de eso se enganchan con todas las regulaciones públicas y la seguridad social. ¿Me explico? Entonces yo pienso que hay que pensar fórmulas de ese tipo, ¿no? Y hay otro último tema, disculpa que otro último tema que es claro, yo creo que también la gente es muy informal, o sea, se resiste mucho a las regulaciones públicas y al pago de la SUNAT, yo creo que también porque hay un tema de desigualdad y maltrato del Estado, ¿no? O sea, que la gente dice, ¿para qué voy a contribuir a este Estado si la salud que me dan es pésima y todos los políticos se roban la plata? Entonces no tengo ninguna ganas de contribuir, ¿no? Y el país es tan desigual, entonces ¿qué me importa? Por eso tiro la basura en la calle, ¿no? Estos tipos de comportamientos cívicos y ciudadanos creo que tienen que ver con una cosa que tiene que ver con el funcionamiento del Estado y la configuración de la nación, temas, digamos, sociológicos, sociopolíticos mayores, ¿no? Kelly, adelante. Buenas noches, profesor. Es con respecto a las tasas de interés. Tengo entendido que estas son bastante altas, entonces las pequeñas empresas como que no pueden acceder a un financiamiento. O en caso de que accedan, el financiamiento no es un crédito para un proyecto a largo plazo. Y no sé si estoy en lo correcto, pero para el 2016 las tasas de interés que teníamos en el Perú era una de las más altas del mundo. Entonces, ¿cómo podríamos contrarrestar este problema si, como ya había pasado, el tema de los topes de las tasas, por lo que tengo entendido, son contraproducentes? Gracias, Kelly. Primero el dato, que es incompleto, pero aquí están los datos un poquito. No sé si viste. ¿Cuántas microempresas y pequeñas empresas acceden al crédito? Muy pocas. Principal razón, no los piden porque el interés es muy caro. ¿Y por qué el interés es muy caro? Porque efectivamente el spread bancario, el margen de ganancia de los bancos es muy grande. ¿Ok? Este es como un poquitito de evidencia. ¿Ok? Un poco de evidencia. Es más complejo el tema, ¿ya? Lo estoy haciendo un poquito sencillo, ¿ya? Pero es así. Entonces, pero hay algo de esto. Ahora, primero déjame que diga algo más que no está exactamente relacionado a lo que tú dices, ¿y la formalización cómo se vincula con esto? Y mira, hay un estudio hace unos años de un economista del Banco Central de Reserva, no me acuerdo ahorita el nombre, que muestra que, no sé, para el 2015, no me acuerdo el año, de los créditos de la banca hay como 2 millones de préstamos a informales. Es bien interesante, ¿no? Uno pensaría que ser informal tendría como costo estar fuera del sistema financiero, pero en el Perú no lo es. Puede ser informal y sacar crédito del sistema financiero. Uno. Ahora, regresando a o sea, no sé si me explico, ¿no? Ese es un gran tema que a lo mejor va a entrar en la política en unos años, ¿no? Porque uno diría una forma de obligar a la formalización es que el sistema financiero tiene una serie de ventajas, ¿no es cierto? De seguridad en el dinero y de reducción de los costos de transacción. Por lo tanto, lo puedes usar como un palo para obligar a la formalización. Si eres informal, no tienes estas ventajas. Pero eso no se discute en el Perú. Disculpa que me fui por las ramas, pero bueno, sobre el tema del crédito. Bueno, digamos,
habría que tener en cuenta, no tengo aquí los datos, ya tendré que hacer una presentación, lo vamos a hacer, pero uno, el crédito a las pequeñas empresas y la tasa del crédito a las pequeñas empresas se ha venido reduciendo sistemática y significativamente en el Perú en los últimos 20 años. ¿Ok? Todavía, como ven en los gráficos, es muy alto, pero diría algo así como esto, ¿ya? Así como de mi memoria. Yo creo que el costo de un crédito promedio a una pequeña empresa hace unos 15 años podía ser 80% anual y ahora es 30% anual. Te digo los datos de memoria, así que no son tan exactos, pero lo que te quiero decir es que hay una reducción sustantiva de las tasas de interés. Todavía es 30%, pero hay una reducción importante. Dos, y el crédito a la pequeña empresa ha aumentado. Sí, en el gráfico anterior, 42% de pequeñas empresas micro, pero 42% de pequeñas empresas reciben. Y eso también ha ampliado, no sé, se ha multiplicado por, no sé, 10 en los últimos 20 años. O sea, ha crecido fuerte. ¿Por qué? Porque hay las cajas municipales que les prestan las pequeñas empresas, se desarrolla todo un esquema de negocios por ONGs, hay unas instituciones que se llaman pymes, las cooperativas, el negocio ha sido importante porque como cobran tasas, le cobran tasas del 30% de negocio, entonces los grandes bancos han entrado, incluso comprando otras empresas, el banco de crédito compró mi banco, y también compró otra empresa, entonces ha habido una expansión del crédito hacia las pequeñas empresas, que ha ido reduciendo las tasas y aumentando el crédito, pero todavía lejos de ser lo posible. Ahora, el último gran experimento que hemos tenido en el Perú es el programa Reactiva el año pasado. El programa Reactiva el año pasado, el gobierno dijo que iban a hacer 60.000 millones de soles de crédito, una cantidad más o menos grande, y había un esquema para grandes empresas y para pequeñas empresas. Primero llegó sobre todo, y esto tuvo como dos etapas. La primera etapa fue 30.000 y la segunda fue otros 30.000. La primera etapa llegó más a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque los bancos tienen menos costo de transacción y quieren asegurar a sus principales clientes, entonces los bancos prefirieron a las grandes empresas. Pero llegó un poco a las pequeñas empresas. Pero con la segunda ola, ya las grandes empresas habían tenido bastante crédito y los bancos y otras instituciones orientaron más a las pequeñas empresas. Entonces, el dato clave es, el año pasado, con Reactiva, 25.000 millones de soles se dieron de préstamo a las micro y pequeñas empresas con tasas de interés del 2,5% anual en promedio. 2. Antes les cobraban, o en otros créditos les cobran 30 en promedio. Les dieron crédito a 2 de tasa de interés. Entonces es como, nada, yo tenía la misma pregunta que tú, ¿me explico? Había toda una discusión en la literatura light todavía que, bueno, parte del costo del crédito a las micro y pequeñas empresas es que el costo de administración, el riesgo es mayor y el costo de transacción y de administración es mayor, ¿me explico? Entonces eso va reduciéndose poco a poco con más desarrollo institucional y competencia, pero de repente, cuando el Estado pone garantías y 25.000 millones de soles, la tasa baja a 2%. Y no sé, yo la lección que saco, ¿me explico? Mi aprendizaje de eso es, ajá, o sea que si el Estado pone la plata y la pone fuerte y asume parte del costo, la tasa de interés puede bajar sustancialmente. Porque, me explico, si se hizo el año pasado, porque no se puede volver a hacer, ¿no? Ahora, esto tiene un costo. Sí tiene un costo. Ojo, no sé si recuerdan ustedes, pero una de las características de estos préstamos Reactiva es que son fondos provistos por el Banco Central de Reserva, pero garantizados por el fisco. Y se estima, o el MEF estimó que de los 60.000 millones de soles de crédito, o sea, no sé si todos tienen claro cómo funciona el esquema de garantía. Ok, el BCR pone la plata a los bancos prestan, pero el gran problema de los bancos es estamos en pandemia, esta es una incertidumbre, si presto no sé si me van a devolver la plata, entonces yo no quiero correrme el riesgo. Entonces, lo que hizo el gobierno es, no te preocupes, banco X, privado X. Si tú le prestas la plata a este pequeño empresario y él no te paga, yo, gobierno, te voy a devolver el 98% de lo que le prestaste. Y solo 2% sale de tu plata, si él no te paga. ¿Me explico? La garantía era el 98% para pequeñas empresas, 90% para grandes empresas. Pero no era exactamente si era por monto, pero dejémoslo ahí.
Entonces eso significa que el Estado está asumiendo el riesgo. ¿Me explico? O sea, si tiene un costo, para decirlo claramente, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí. Eso implica un costo para el Estado, sí, porque está asumiendo el riesgo. ¿Me explico? La garantía del 98%. ¿Ok? Entonces, sí, el Estado está asumiendo un riesgo grande aquí, ¿no? Entonces, ya, ya, tiene un costo. Ya está. Pero lo que muestra es que se puede hacer. Sí, me parece a mí, ¿no? Brenda. Tal vez, Brenda, lo último es, ahora, sí, efectivamente hay un sector de microempresas, pequeñas empresas que están como, o sea, sí, de todas maneras hay un trabajo crediticio, ¿no? Dar un crédito implica evaluar un riesgo, implica una conexión del banco con el cliente. Y, digamos, un sector bastante alejado que es el sector agropecuario. Y hay un montón de provincias, distritos con muchos productores agropecuarios donde no hay pues bancos, ¿no? O los bancos llegan muy poco. Y eso no se resuelve de la noche a la mañana. No más, ¿no? Brenda, adelante. Sí, gracias. Buenas noches, profesor. Tenía una consulta respecto a cómo podría las cuotas laborales reducir la informalidad, ¿no? Y con esto me refiero a las cuotas para personas trans, para personas con discapacidad. Bueno, en realidad, a ver, el análisis, a ver, reducir la informalidad. En realidad tiene dos dificultades, digamos. Tiene un problema por la demanda y un problema por la oferta. ¿Okay? Por la demanda, viéndolo desde el lado de la empresa, ¿cuál es el problema? El problema es que hay un cierto costo administrativo en esto. O sea, si puedes contratar a una persona trans, no creo en realidad, pero una persona discapacitada, una persona con discapacidad, tiene un cierto costo, ¿no? Hay un costo de selección, hay que ubicarla, hay que identificarla, hay que ver si sus capacidades cuadran con el puesto. Esto es un tema de administración del personal, ¿no? Que se complejiza un poco. No creo enormemente, pero hay que reconocer que se complejiza un poco, ¿no? El tema de la cuota puede generar esta dificultad que es, bueno, y si la empresa, pues, no sé qué decir, usted tiene determinadas características que requiere determinadas calificaciones y no hay ninguna persona, no sé, trans con esas calificaciones. ¿Me explicó? ¿Cómo se supervisa, identifica eso? Entonces, la supervisión y el monitoreo de esto puede ser un poco complejo. No estoy tan seguro en la literatura si hay formas alternativas, ¿no? Como cuotas transables o cuotas intercambiables por pagos, por contribuciones, que son fórmulas económicas alternativas para resolver problemas cuando la adecuación no existe. No sé si me explico, a lo mejor tengo no sé, vamos a poner un ejemplo, a lo mejor tengo una cocina, ¿no es cierto?, donde voy a cocinar cosas y bueno, tal vez no hay forma de que una persona invidente actúe ahí, no sé si no hay forma, se hace muy complicado porque requieres esa habilidad para poder hacer esa acción. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo lo resuelven? ¿No? Entonces, puede ser una cosa que tiene bastante detalle. Eso, por el lado de la demanda, en algunos casos puede haber alguna dificultad. Sin embargo, es por otro lado, esto puede ser un aprendizaje de las empresas y puede ampliar un montón de oportunidades para sectores que son fácilmente excluidos. ¿Me explico? Entonces, una persona con discapacidad, digamos, invidente o cualquier otra discapacidad, en realidad como que fácilmente se le cierran todas las puertas. Entonces está empujada a la informalidad, al desempleo, al auto, ¿no? Me explico, ¿no? A ver cómo se las arregla, a vender algo en la calle, porque ninguna empresa hace el pequeño esfuerzo para darles un puesto. ¿Me explico? Y tal vez con ese pequeño esfuerzo para darles un puesto de trabajo podría acomodar sus capacidades al puesto de trabajo. Y eso permitiría que esa persona pase de la informalidad a la formalidad. Ahora, insisto en el tema del comienzo. El tema de la informalidad es un problema. O sea, ¿cuál es la esencia del problema de la informalidad? Que no hay puestos de trabajo, ¿me explico? O sea, ¿por qué el señor está vendiendo tamales en la calle? ¿Por qué no consigue chamba? Entonces, hay una cantidad de puestos de trabajo limitados. Y entonces, si no sé, X puestos de trabajo que hay, los podemos distribuir mejor, ¿me explico? No sé, voy a inventar, pero si en Lima hay 2 millones de puestos de trabajo disponibles o 1 millón de puestos de trabajo formales disponibles, podemos cambiar la composición de esa cantidad de puestos de trabajo disponibles formales y añadirle ahí
más jóvenes, más trans, más discapacitados, pero las empresas por eso no van a contratar más gente. No sé si me explico. O sea, si soy una empresa que produce polos o soy un restaurante, bueno, yo necesito la cantidad de gente que necesito. No voy a contratar más porque me digas que tienen que ser jóvenes. Si me dice que tienen que ser jóvenes, reemplazaré viejos por jóvenes. Si me dice que tiene que ser trans, reemplazaré cis por trans. Pero no, o sea, cambia la composición del empleo, pero no cambia el agregado del empleo. No sé si me explico, ¿no? Y ese es el tema económico esencial. ¿Me expliqué suficiente, Brenda? Sí, profesor, gracias. Ahora, es un tema poco analizado, ¿ah? O diría extremadamente poco analizado, ¿ah? O sea, te digo como mis teorías, ¿no? Pero, por ejemplo, hace muchos años hay intentos de establecer cuotas para personas con discapacidad. Me explico, hay leyes que establecen cuotas para personas con discapacidad y hay muy poco información y análisis de qué es lo que realmente pasa. Que yo sepa, hasta donde yo he visto, hay bastante poco. Ok, otras opiniones, comentarios. José María, adelante. Sí, profesor. Quería saber un poco más sobre cómo afecta quizá el sueldo mínimo en la informalidad, ¿no? Porque como usted mencionó antes, si bien las MIPYME tienen un régimen especial donde pagan menos costos laborales, sí pagan el mismo salario mínimo que una gran empresa, ¿no? Entonces, de repente por ahí ese costo es el que les impide ser formal, ¿no? O no sé si habrá como que algún estudio que hable sobre eso. A ver, uno, claro, efectivamente, la informalidad completa permitiría incumplir las regulaciones laborales, incluyendo la de contribuir a la seguridad social, pero incluyendo la del salario mínimo. Entonces, típicamente, casi por norma, digamos, en realidad, si quieres pagarle a alguien menos el salario mínimo, tienes que estar informal, ¿no es cierto? No hay, no hay, no hay, no sé si no hay forma, sí hay forma, ¿no? Porque puedes declarar al astronaut un salario más alto y pagarle menos, ¿no? O sea, puede hacer la trafa directa, ¿no? No sé si se llama informalidad, pero digamos, es bastante difícil. Si estás pagando el trabajo del salario mínimo, probablemente estás en la informalidad. Entonces hay una pregunta, ¿no? Que es válida, que es, y entonces, ¿la fijación del salario mínimo promueve la informalidad? ¿Y qué efectos tiene sobre los salarios informales? Si yo subo el salario mínimo, ¿se mueven los salarios informales o no? Y hay una literatura sobre eso y hay, no sé, hay bastantes estudios al respecto, o varios estudios al respecto, ¿no? Algunos muestran que sí, el salario mínimo podría generar un cierto nivel de informalidad. En realidad, sobre todo, se piensa en el grupo que tiene salarios en el entorno del salario mínimo. Me explico, para la gente que gana 2.000 soles, el salario mínimo es irrelevante porque es 930. El salario mínimo sería relevante para los que están alrededor o que pueden ganar algo alrededor del salario mínimo. Entonces no sé, en el Perú hay varios trabajos sobre esto, discutiendo si es que esto afecta o no afecta y de qué manera, ¿no? Es un tema de trabajo empírico a nivel nacional e internacional y de harta polémica entre los economistas. Ok, déjenme, tengamos la clase 15 minutitos más para presentarles el siguiente tema, ya que me parece importante. Iba a presentar 4 temas, solo voy a hacer 3. Ya, disculpen que use, pero avancemos aunque sea un poquito más. Déjenme hacer esta partecita adicional que me parece a mí bien chévere e interesante. ¿Ya? Voy a tratar de hacerlo rapidito, pero si no, no voy a poder hacerlo. ¿Ya? Gran tema en el Perú. Progreso tecnológico, avance tecnológico, innovación, tecnología. Entonces aquí hay como 2 temas. ¿Ok? Un primer tema es lo que se ha llamado la complejidad económica. Hausman con otros han hecho un atlas de complejidad económica porque han encontrado esta cuestión, han mostrado este indicador, no les voy a contar tanto, pero los países que tienen más complejidad económica, o sea, que tienen más industrias y actividades que tienen un avance tecnológico mayor, crecen más. ¿Ok? Y es como la complejidad económica está puesto aquí
eje horizontal. ICE quiere decir índice de complejidad económica. Aquí quiere decir su PBI per cápita. Entonces los países con más complejidad económica crecen más. ¿Ok? Esta es una regresión simple, pero han desarrollado bastante estudios al respecto que le dan evidencia ahí, ¿no? Y el Perú está por acá e indicaría que tenemos un PBI per cápita mayor al que nuestra complejidad económica dice. Por lo tanto, esto sería como una traba para nuestro desarrollo, ¿no? Y esto es el índice de complejidad económica. Hay un atlas que nos mide a nivel internacional. Nuestro puntaje ha ido reduciéndose y nuestra posición relativa respecto a otros países ha ido cayendo en los últimos, no sé, 11 años. Está medio desde el año 95. Aquí ven la comparación de México, que ha subido un poco. En fin, Perú ha caído, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con que nuestra producción industrial, que es celestito grisecito de aquí, se ha ido reduciendo como parte de nuestras exportaciones, y la parte minera, petrolera, agropecuaria ha ido aumentando, que son actividades tiende a ser de baja complejidad tecnológica. El que quiere literatura, me avisa, puede leer el Atlas de Complejidad Económica, que se llama El Texto Original, y también hay un estudio para el Perú excelente, hecho por Produce. Ahora que han pasado las elecciones, lo puedo decir, cuando Julio Guzmán era viceministro, no lo hizo él, es una persona que yo conozco que trabajó con él en esa época, un estudio bien interesante. Ok, tema esencial es, para aquí, digamos, somos un país primario exportador. Producimos minerales sin procesar. Incluso, este es el año anterior, cobre refinado, ¿no? Ven aquí era 10%, ahora el cobre refinado se ha achicado por acá al 4%, o sea, incluso la proporción de cobre que vendamos al exterior está menos refinado. O sea que está bien baja, bien antiguo mi gráfico, por si se puede actualizar. Entonces, esta es una primera gran idea, ¿ok? Y la primera gran idea acá es el tema del avance tecnológico, la complejidad tecnológica, depende de esto, de qué cosa produces, ¿no? Este fue como un gran cambio en el pensamiento económico porque, ¿no? La idea neoliberal más básica es no importa lo que produzcas. Y estos patas demostraron que sí importa lo que produces. Y nosotros producimos cosas de baja complejidad tecnológica, y eso nos hace tener menos, no sé si son oportunidades, ¿no? Predicciones de crecimiento económico, porque el cambio tecnológico en estos sectores es un poco más difícil, entonces está un poco más lento, ¿no? El cambio tecnológico quiere decir pues el avance de la productividad, ¿correcto? Y el segundo elemento, hay otra entrada al tema del cambio tecnológico, es la inversión en innovación y desarrollo, en investigación y desarrollo. Y aquí el gran tema, esto es sacado del Plan Nacional de Competitividad, voy a poner mejor las fuentes de mis gráficos, es que el Perú gasta muy poquito en investigación y desarrollo en relación a otros países. 0,08% del PBI, en América Latina el promedio es como 10 veces más, y en la OCDE el promedio es como 40 veces más, ¿ok? Y por alrededor de 2%, así, de entre 2 y 3% están Corea del Sur, China, etcétera, ¿no? Los que avanzan más, ¿no? Este es un grafiquito que lo muestra como relativo. Los países más avanzados tienden a gastar más en investigación y desarrollo, y esto tiene con esta teoría del crecimiento económico de estar cerca de la frontera. Nosotros que estamos lejos de la frontera podemos aprovechar sus inventos, los que están cerca de la frontera tienen que inventar ellos, pero aún así para nuestro nivel de desarrollo económico, de PBI per cápita, nuestro gasto en innovación y desarrollo es bastante baja, ¿ok? Lo cual tiene que ver en parte con la forma como funciona el Estado, pero posiblemente también tiene que ver con nuestra baja complejidad tecnológica. Y bueno, ya, esta es de una presentación que hizo Dani Rodrik, economista de Harvard, sobre esto. La discusión es esta, ¿no? Si se quiere, ¿no? ¿De dónde viene el avance de la productividad, ¿no? Entonces, en los países desarrollados viene de nuevos productos, de la innovación tecnológica, pero en los países desarrollados viene de que nosotros adoptemos y adaptamos las tecnologías existentes. Y en parte eso significa un cambio estructural,
que quiere decir efectivamente desarrollo de las industrias y por lo tanto el traslado del trabajo de la agricultura tradicional o de los ambulantes a las industrias. ¿Ok? Esa es la lógica, ¿no? En la lógica de la heterogeneidad productiva, que la gente pase como en China, de la agricultura a la industria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por dos razones, en realidad. Porque la industria o los sectores más avanzados, ¿no? La industria tiene una mayor productividad que la agricultura tradicional. Entonces, pasarse de uno a otro aumenta la productividad. Un trabajador pasa de algo un poco productivo a algo más productivo, el PBI se incrementa. Pero hay otra razón, que es que este pata Dani Rodríguez encontró que hay convergencia incondicional en la productividad de la industria. O sea que si un país comienza a desarrollar su industria textil va a avanzar hasta ser más productiva como los de adelante. En general no hay convergencia incondicional en el crecimiento económico de los países, pero sí en la manufactura. Entonces, es como decir que te subes, te metes a una corriente que te va a jalar hacia adelante. El gran problema es que en el Perú hay grandes diferencias de productividad y nada, lo dejaré aquí. En el Perú el empleo se ha movido hacia los servicios, ¿no? Pero el gran problema que hay es que a nivel mundial la manufactura ya no está generando empleo, sino la manufactura está dejando de generar empleo. Entonces la apuesta de la manufactura es una apuesta más compleja, ¿no? Y el Perú hemos ya pasado el punto en el cual un desarrollo industrial va captando más empleo. Estoy pasando aquí un poco rápido, digamos, ¿cierto? Pero esto es así, ¿no? El gran problema del Perú es la conclusión de lo que es un buenaza, ¿no? La conclusión del Perú es que las partes más productivas, los transables, los agronegocios, la minería, no han podido absorber suficientes trabajadores de la informalidad y la agricultura tradicional. O sea, no han podido absorber suficientes trabajadores de ese amplio sector de bajísima productividad. El remedio para esto que ha funcionado en el mundo es una industrialización rápida. O sea, China, y antes de China, Corea del Sur, y antes de Corea del Sur, Japón. Pero en el Perú esto es poco probable que funcione. Uno, porque en realidad estamos tarde en la carrera, y dos, porque ya ahorita una desindustrialización prematura es una tendencia general. Y entonces, unas políticas de desarrollo productivo, de diferenciación productiva, tienen que pasarse a otros sectores. Ya no la industria para la exportación al estilo chino, sino a los servicios y los no transables, ¿no? Y entonces esto es más difícil, hay que pensar en varios tamaños, en varios espacios, etcétera, ¿no? Y aquí sus recomendaciones son esto, ¿no? Más innovación, más educación, más infraestructura, mejor gobernanza. Nada, lo presento rapidito porque ya es un poco tarde, pero aquí algunas experiencias. La lógica aquí es una política industrial. Política industrial en el sentido de este texto de Rodríguez 2005 es no necesariamente tiene que ser industria manufacturera, sino simplemente nuevos negocios de mayor productividad, pero que puedan generar un nuevo sector, una nueva producción que crezca, ¿no? Entonces, experiencias en Latinoamérica, Chile con las uvas, con el salmón. La experiencia de Chile con el salmón es que Chile no producía nada de salmón y ahora creo que vende 3.000 millones de dólares al año. Brasil con aeronaves, ¿no? En fin, una serie de experiencias interesantes, digamos, en América Latina, donde políticas industriales han avanzado esto, ¿no? El otro día hablaba con un empresario que está con toda la idea de industria maderera, o sea, forestería en el Perú, y que piensa que la forestería podría ser un gran negocio en el Perú. Son apuestas grandes. Nada, es lo dejamos aquí ya, lo paso rápido, pero a ver, tal vez insistir en el mensaje central. Creo que he pasado demasiado rápido voy a insistir en el mensaje central. Los mensajes centrales serían estos. Uno, primero, nuestra complejidad económica es baja. ¿Ok? ¿Por qué? Porque seguimos siendo un país, digamos, primario exportador. Nuestro desarrollo industrial tecnológico es escaso. Habría que trabajar aquí mucho más. Por ejemplo, a mí me parece que la agroexportación sí es un sector que ha avanzado tecnológicamente, que me parece que es bien interesante porque ha ido sacando nuevos productos y nuevos productos. Hay una diversificación ahí y que se ha ido avanzando y complejizándose tecnológicamente. Eso no está suficientemente
analizado, pero igual tenemos una debilidad acá, ¿no? Una estructura primaria exportadora. Y el otro pilar muy atrasado, difícil en el Perú es tenemos bajo gasto en innovación y desarrollo, ¿no? Esto, lo digo, este tema de la estructura primaria exportadora, el desarrollo exportador, tal vez lo relaciono con lo que les dije al final de Rodri, que lo he pasado muy, muy rápido, que es, ok, como que este es nuestro problema, pero nuestra alternativa ahorita es industrializar, y eso es lo que discutió Rodri en esta ponencia en el Perú. Esa ha sido como la respuesta exitosa y clásica de China, Corea del Sur, ante Japón, varios de los asiáticos, ¿ok? ¿Cómo es que han sacado un montón de gente por eso los chinos produciendo productos industriales y vendiéndolos al exterior como cancha, ¿no? Y eso no solamente les ha permitido contratar un montón de gente y sacar la empresa, sino ha generado un dinamismo industrial y tecnológico muy potente, un buen nivel de complejidad económica con mucho potencial, ¿ok? Entonces, esa era como, la cuestión es, pero hoy en el Perú podemos repetir una experiencia como la China, de rápida industrialización, que capte un montón de empleo. Y lo que dice Rodri, que es bueno, en el mundo tiene la impresión que ese tipo de experiencias ya no están funcionando, ya está declinando el peso de la manufactura. Entonces eso nos genera todo un problema, digamos, respecto de qué podemos hacer, ¿no? Y entonces las alternativas son más complejas. Ok, me pareció importante de todas maneras, aunque sea un poquito rápido y tarde, pero ya no quiero cansarlos demasiado, ni extender demasiado la clase, pero no sé si sobre esto hay preguntas, dudas, opiniones, comentarios. Adelante, Joseph. Sí, profe, justo tenía como una curiosidad con respecto al primer gráfico que mostró, con respecto a la complejidad tecnológica. O sea, quería saber más o menos qué indicadores se toman para poder medirla, ¿no? Este o este. Sí, Sí, ajá. una debilidad del cálculo es que se basa en las exportaciones de los países, ¿ya? Entonces no toma en cuenta los servicios ni toma en cuenta la producción para el mercado interno. Esa es una nota que hace Rodríguez después, ¿ok? Entonces tiene una límite. ¿Por qué? Porque la estructura económica no son solo las exportaciones, ¿no? También es la producción para el mercado interno y también son los servicios. Pero ellos usan una base de datos que es una base mundial de exportaciones de los países. Y estos patas parten de un cálculo, no tengo aquí los gráficos, por ahí los tengo, la próxima se los hacen un análisis internacional de todas las actividades. O sea, comienzan diciendo, bueno, ¿qué actividades son complejas económicamente? Entonces, consiguen los datos de todas las exportaciones de todos los países del mundo, una matriz de, no sé, 200 países por no sé cuántas actividades, ¿ok? Y ahí hacen un análisis de qué actividades se correlacionan con cuáles, ¿ok? Entonces tiene un mapa, unos gráficos súper chéveres donde dicen que el país que produce, no sé, confecciones también tiende a producir zapatos, y el país que produce carros tiende a producir motos, pero el que produce cobre, su probabilidad de que produzca, no sé, ropa es baja. ¿Ok? No sé si me explico. Hay un mapa de actividades. ¿Ok? Y ese mapa de actividades incluye como una serie de clústeres. Y a partir de ese análisis se incluyen cuáles son las actividades que pueden generar, vincularse más a otras actividades que tienen un mayor valor agregado. Y a partir de ese cálculo, actividad por actividad, o sea, hacen un cálculo previo, una cuestión de econometría, una econometría de 2 etapas para calcular cuáles son las actividades más complejas. ¿Ok? Y a partir de eso, luego esos indicadores que han sacado de su cálculo por actividades lo meten a la composición de actividades por países. No sé si me expliqué suficiente, pero más o menos. Espera un poquito. Y la referencia se llama Atlas de Complejidad Económica. Hausman y no sé qué, pero se llama así la publicación. Si la buscas por ahí, busca una publicación que se llama Atlas de Complejidad Económica, y ahí creo que vas a encontrar toda la explicación de la metodología y también los datos de base. Es súper interesante, ¿eh? Se las recomiendo bastante. Muchas cosas por leer y tal vez yo les recomiendo demasiado, pero súper interesante.
Y dicho sea de paso, en este texto que les comenté que está acá en el chat del diagnóstico de crecimiento para el Perú, de Hausman y Klinger, son los autores de este texto, aplican la metodología del Atlas de Complejidad Económica y encuentran que la complejidad económica del Perú, la estructura económica del Perú en términos de complejidad económica, de productos que generan más posibilidades de avance tecnológico, encuentran que entre, creo que 1980 y 2010 o algo así, no me acuerdo la fecha, entre 1980 y 2005, solo hay, la estructura económica peruana es básicamente la misma en 2005 que en 1980, exceptuando un sector, la agroexportación. Es lo único diferente, la única mejora en la estructura productiva peruana de 1980 al 2000, no me acuerdo la fecha, 5, 8, algo así. Ya esa publicación tiene algunos años. Interesante. Por lo menos para mí, muy interesante. Debilidad del estudio para el Perú, por ejemplo, actividades que para mí son relevantes, como por ejemplo turismo, ahorita muy golpeado, pero yo creo que el Perú tiene oportunidades en turismo. Turismo es servicios, y entonces no está incluido en el Atlas, no está medido. Como todas metodologías tienen sus puntos ciegos, ¿no? Sus limitaciones de la metodología. No sé si con eso ayudé un poco, respondí suficiente. Sí, profe, gracias. Chévere.